Hoy en Bocadillos para el Alma, la armadura de Dios. Protegidos para la batalla espiritual. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6, 10, 11, RBR 2020. Una batalla que no se ve, pero se siente en la vida cristiana. No es solo una cuestión de decisiones personales o crecimiento moral. Es una batalla espiritual constante. Pablo nos recuerda que esta lucha no es física, sino espiritual, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 12, RBR 2020. Este pasaje revela una realidad espiritual que a menudo pasamos por alto. Detrás de las dificultades cotidianas, las dudas y las tentaciones, hay una estructura organizada de maldad que busca debilitar nuestra fe y alejarnos de Dios. El enemigo no es simplemente una influencia negativa, sino una fuerza espiritual activa que trabaja estratégicamente para desviarnos del camino de la verdad. Ante esta batalla invisible, nuestras propias fuerzas son insuficientes. Por eso, Dios nos ha provisto de una armadura espiritual completa, diseñada para protegernos y capacitarnos para resistir y vencer en la lucha espiritual. Pero esta armadura no funciona de manera automática. Debemos vestirnos con ella conscientemente y aprender a usarla cada día. Las 6 piezas de la armadura de Dios. Pablo usa la imagen de un soldado romano para ilustrar las herramientas espirituales que Dios nos ha dado. Cada pieza de la armadura cumple una función específica y está diseñada para fortalecer un área clave de nuestra vida espiritual. 1. El cinturón de la verdad. El cinturón era la pieza que sujetaba el resto de la armadura y daba estabilidad al soldado. La verdad de Dios, su palabra revelada, es el fundamento que mantiene unida nuestra vida espiritual. Sin la verdad, todo lo demás se desmorona. Andar en la verdad significa vivir con honestidad e integridad, rechazando las mentiras y la hipocresía. La verdad nos libera de la confusión y nos da seguridad en medio de la batalla. 2. La coraza de justicia. La coraza protegía el corazón y los órganos vitales. La justicia de Dios nos cubre cuando vivimos conforme a su voluntad. No se trata de una justicia propia, sino de la justicia de Cristo imputada a nosotros. 2 Corintios 5, 21. Al vivir en obediencia a la palabra de Dios, nuestro corazón queda protegido contra la culpa, la condenación y las acusaciones del enemigo. La justicia nos fortalece para resistir las tentaciones y tomar decisiones correctas incluso bajo presión. 3. El calzado del Evangelio de la Paz. El calzado permitía que el soldado avanzara con firmeza y estabilidad. El Evangelio nos da seguridad y paz, incluso en medio de la oposición y la incertidumbre. Llevar el calzado del Evangelio significa estar preparados para compartir las buenas nuevas de salvación y mantenernos firmes en la paz que Cristo nos da, sin importar las circunstancias. La paz de Dios nos da estabilidad emocional y espiritual, evitando que tropecemos ante las adversidades. 4. El escudo de la fe. El escudo era la primera línea de defensa contra las flechas encendidas del enemigo. La fe es nuestra confianza en el carácter y las promesas de Dios, aun cuando las circunstancias sean adversas. Levantar el escudo de la fe implica rechazar las dudas y los ataques del enemigo, y permanecer firmes en la seguridad de que Dios está en control. La fe no elimina las dificultades, pero nos permite resistirlas con la certeza de que Dios tiene el control. 5. El yelmo de la salvación. El casco protegía la cabeza y la mente del soldado. Nuestra mente es uno de los campos de batalla más intensos. El enemigo ataca con dudas, temores y pensamientos de condenación. El yelmo de la salvación protege nuestra mente cuando recordamos que somos salvos por gracia, que nuestra identidad está en Cristo, y que nada puede separarnos de su amor. Romanos 8, 38-39. La seguridad de nuestra salvación nos permite enfrentar la vida con confianza y esperanza. 6. La espada del Espíritu. La espada es la única arma ofensiva de la armadura. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, que tiene poder para destruir las mentiras y resistir las tentaciones del enemigo. Jesús mismo usó la palabra para vencer las tentaciones en el desierto. Mateo 4, 1, 11. Pero para usar eficazmente la espada, debemos conocer la Escritura, estudiarla, y permitir que transforme nuestra manera de pensar y actuar. Una espada en manos inexpertas es inútil,
Por eso debemos ser diestros en el uso de la palabra de Dios. Vestirse con la armadura. Una acción intencional. La armadura de Dios no es simbólica ni decorativa. Es un equipo diseñado para la guerra espiritual. Pablo no nos dice que solo tengamos la armadura, sino que nos vistamos de ella. Esto implica una acción consciente y diaria. La verdad debe ser nuestra guía constante. La justicia debe reflejarse en nuestras decisiones. La paz debe marcar nuestra actitud y nuestro testimonio. La fe debe ser nuestro escudo ante las incertidumbres y los ataques. La seguridad de nuestra salvación debe protegernos de la desesperación y la culpa. La palabra de Dios debe estar en nuestro corazón y en nuestros labios, para resistir las mentiras y el engaño. Pablo concluye este pasaje diciendo: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6, 18, RBR 2020. La oración es el canal que nos conecta con la fuente de nuestra fuerza, Cristo. La armadura de Dios es eficaz solo cuando dependemos de Dios a través de la oración y la comunión constante con Él. Conclusión. Permanecer firmes en Cristo. La armadura de Dios nos recuerda que no estamos indefensos en la batalla espiritual. Dios nos ha equipado con todo lo necesario para resistir las acechanzas del enemigo y vivir en victoria. Pero la clave está en nuestra disposición a usarla. Cada pieza de la armadura está diseñada para fortalecernos en áreas específicas de nuestra vida espiritual. Pero debemos vestirnos de ella, cada día mediante la oración, la obediencia y la fe. La batalla es real, pero la victoria está asegurada cuando permanecemos firmes en Cristo. ¿Estás dispuesto a vestirte hoy con la armadura de Dios y caminar en la victoria que Él te ha prometido? Feliz día junto al Señor. Y recuerda que tú vales mucho para Dios.